profeta que con convicción se mantuvo cerca de otro profeta que era un gran profeta de Dios, que es Elías, y le dijo que él estaría con él hasta que él fuese tomado de la tierra. Y dice que ese hombre Eliseo tomó una doble porción de lo que Elías tenía. Obviamente ese espíritu era el de Dios. Y Eliseo hizo cosas muy similares a las que hizo Elías, pero tenía una doble porción. Tanto así que cuando Eliseo estaba muerto, los huesos de él revivieron a alguien que habían asesinado. Así era lo que él tenía en su cuerpo. Este hombre tenía un siervo y cuando lo rodeó un ejército, el siervo estaba asustado porque vio un ejército grande, ellos eran dos. Entonces va donde Eliseo y le dice que hay un ejército que viene donde ellos. Y después de la historia transcurrida un tanto más adelante, Eliseo le ora a Dios y le dice que abra los ojos de ese siervo para que él pueda ver quiénes son los que están con ellos. Y dice que Dios abrió los ojos de ese siervo y ese siervo miró los montes y estaba lleno de hombres de a caballo, de jinetes, con carros de fuego. Y Eliseo le dijo, son más los que están con nosotros, muéstrale, Señor, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. A veces no podemos percibir lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Pero yo les quiero invitar, chicos, a que entiendan de que este es un momento espiritual. De que a pesar de que hay cosas que son, ¿no es cierto?, como la cámara, como el micrófono, como el audio, pero este es un tiempo espiritual, en donde está ocurriendo algo en lo espiritual. Y como ocurren cosas en el ámbito espiritual y Eliseo vio a estos hombres, ¿no es cierto?, que estaban alrededor de Eliseo cubriéndolos como un ejército, yo creo que esos hombres, o esos ángeles que estaban ahí, que veía Eliseo, no querían combatir contra el ejército que estaba ahí, contra los hombres que eran de carne, sino había también otro ejército, yo creo, que era un ejército espiritual maligno. Y eso es lo que pasa. Tenemos que estar conscientes de lo que ocurre. En lo espiritual hay una batalla. Y el enemigo trata de hacernos decaer, trata de debilitarnos. Así que yo quiero invitarles, chicos, a que ustedes tengan siempre conciencia de que hay una batalla, de que su mente es un campo que el enemigo quiere tomar para provocar una batalla y provocar en su mente, en su corazón, estragos, daños. Y si ustedes no están despiertos a esa palabra de entender de que hay una batalla espiritual, el enemigo los va a derribar, pero la Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. ¿No es cierto? Que en el nombre de Jesús sea reprendido. Así que eso ténganlo siempre en mente. Si hay decaimiento, si hay cualquier cosa que ustedes están viviendo en su corazón, en su mente, en su pensamiento, si sienten algo en algún momento, sea bueno o sea malo, porque está ese ejército de Dios con nosotros, esos ángeles, y también está el ejército del enemigo, tratando siempre de destruirnos, de hacernos caer. Así que con ese espíritu con el que estábamos cantando, vamos a seguir compartiendo lo de la semana pasada. Estamos hablando acerca de la identidad, nuestra identidad en el Señor. ¿Quién se acuerda de alguna cosa? Cualquiera que hablamos la vez pasada. Que somos todos una familia, no hay padre, madre. Exacto. Que somos nosotros, en la familia esta es el Padre Dios, ¿no es cierto? Y nosotros somos todos hijos. No hay ese nivel de parentesco que tenemos nosotros, que está bien, y Dios lo creó de esa manera. Pero en la familia de Dios está el Padre y los hijos. Así que hacíamos alusión a que, por ejemplo, Cristóbal conmigo, Yael, Ámbar, con los pastores, ellos son hermanos, a pesar de que son padre e hijo. ¿No es cierto? Entonces hablamos de que nuestra identidad ahora es de hijos. Es de hijos. No dejamos de ser hijos de nuestros padres terrenales, pero nuestra identidad en el Señor, lo que Cristo obtuvo, porque Cristo lo obtuvo, eso es lo que la Escritura dice y relata, lo que Él ganó por nosotros, a lo que Él nos dio acceso es a ser parte de la familia de Dios. Ya no somos, dice Efesios, extranjeros ni advenedizos, sino somos parte, somos miembros de la familia de Dios. Y la familia de Dios está compuesta de hermanos. Así que nuestra identidad, tu identidad, la identidad que yo tengo que tener clara es que somos hijos de Dios. Es que tenemos un acceso, ¿no es cierto?, directo al Padre, en el nombre de Jesucristo. Y cuando nosotros entendemos eso,
Es bueno orar los unos por los otros porque la Escritura lo dice. La Escritura no tira por piso todas las cosas que se enseñan y poner las manos, ¿no es cierto? Orar unos por otros. Eso la Escritura dice que es bueno, tenemos que hacerlo. Pero tenemos también que entender que tenemos un acceso. Tenemos un acceso y tenemos una entrada confiada a la presencia, al trono de Dios, que es nuestro Padre, gracias a Jesucristo, porque somos sus hijos. Porque Cristo, con tal autoridad, Él venció que ahora somos con autoridad. Dice que tenemos la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Así que esa es nuestra identidad, ¿no es cierto? Hablamos de que las identidades habrían distintos tipos de cosas. Identidad era con lo que nos identificamos. Eso también lo dijimos, ¿no es cierto? Identidad, parecido, semejanza. O sea que la identidad es con cómo nos identifica la gente y cómo nosotros nos identificamos. Identidad, nos identificamos o relacionamos, nos identifican o relacionan. La identidad está ligada, hay distintos aspectos de la identidad. ¿Se puede girar un poco, por favor, en la luz que me pega los azules? En la identidad está formada, ¿no es cierto?, en nosotros de altos aspectos, de altas cosas que nosotros tomamos. Por ejemplo, lo genético. Hay cosas que tenemos nosotros y heredamos de nuestros padres, de nuestra familia, y eso está en nosotros. Y hay cosas que se van sumando en el tiempo. O sea, yo no soy idéntico a mi padre, yo no soy idéntico a mi madre, pero hay cosas que yo heredo de ellos, ¿ya? Entonces, esa es una identidad genética que nosotros tomamos o recibimos de nuestros familiares, de las personas que son nuestros padres, genéticamente algo en nuestro ADN, ¿no es cierto? Que hace que podamos adquirir algún gesto, ¿no es cierto? Cosas que nos identifican o hacen que la gente nos relacione con nuestros pares, que es nuestra familia. ¿Ya? Esa es la identidad genética. Está una identidad que también es nacional, ¿no es cierto?, del lugar donde vives, una identidad étnica, que está muy ligada también a los rasgos. Tú tienes la identidad familiar, que es muy, muy adentro, ¿no es cierto? Está después lo que rodea a la familia, de qué etnia, a dónde pertenece esta familia, a qué localidad, y eso también hace que nosotros obtengamos algunas cosas. En Chile, por ejemplo, los santiaguinos hablan diferente a la gente del sur, ¿no es cierto? Porque están rodeados de gente que se relaciona hablando de esa forma. Entonces tú ves a un santiaguino y ellos alargan las palabras, ¿no es cierto? Las alargan. En cambio, en el sur las hablan corriditas. Es alta la diferencia. ¿Alguien del sur por aquí? Nada. ¿Alguien de Santiago por aquí? Nadie. Entonces, esas son cosas que nosotros vamos adquiriendo. Nosotros somos nuestra identidad se va formando. Cada uno de nosotros tiene una identidad particular. La identidad de nosotros es distinta. Nos podemos parecer mucho a nuestros semejantes y nuestra identidad depende mucho del círculo que nos rodea y de lo que nosotros también heredamos de nuestra familia. Pero la identidad se va forjando y eso va dependiendo. La identidad puede ser adulterada con el tiempo. Tú puedes tener una crianza excelente, tú puedes tener una muy buena crianza, pero con el tiempo, cuando fuiste grande y te fuiste de tu casa, te empezaste a relacionar con otro tipo de personas y tu identidad puede ser adulterada y puede cambiar tu identidad. Y tu identidad nueva o las nuevas relaciones que tú tengas va a ir formando en ti una nueva identidad. Al punto de que si dejas de ver a gente que veías cuando eras adolescente y la vuelves a ver cuando ya eres grande, adulto, la gente va a notar en ti un cambio. Quizás en tu forma de hablar, en tu forma de expresarte o incluso en la forma violenta que puedes adquirir relacionándote con gente que es violenta o las distintas formas, ¿no es cierto?, que podemos adquirir relacionándonos con distintos tipos de personas. Entonces, eso es lo que dejamos claro la semana pasada. Yo quiero hablar un poco de lo que la Biblia nos llama. La Biblia nos dice que nosotros ahora tenemos una nueva identidad. Hablamos de todas las otras identidades que sí están en nosotros. Aunque parezca raro, la Biblia y la Escritura, la palabra de Dios, según lo que dice Efesios, capítulo 2, verso 10, que leímos la semana pasada, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahí habla del nuevo nacimiento. Ahí habla de esta nueva etapa y ahí comienza a forjarse en nosotros una nueva identidad que nos da acceso a otras cosas, a cosas que van más allá de lo natural, de lo terrenal, que trasciende de esta vida. Las otras cosas y
la identidad que ha sido formada en nosotros como hombres y como mujeres naturales, va a llegar un tiempo en que se va a cortar, porque el hombre está destinado a morir. Y en esa muerte carnal, esa identidad va a irse también. Todos los rasgos físicos que tú tengas, la forma de hablar que tú, todo eso va a quedar ahí. Todo lo genético que tú heredaste va a quedar ahí. Pero hay una identidad que Dios nos da que trasciende, que traspasa la vida física, la vida natural, que es la nueva vida en Cristo. Amén. Y eso es lo que dice Efesios, que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ya? Entonces, sí, damos un ejemplo la semana pasada y hablábamos de cuando Pedro negó a Jesús. Dice que Pedro se encuentra con distintas personas. Pedro había estado 3 años, aproximadamente 3 años y medio con Jesús y con los demás discípulos, ¿no es cierto? Y estaban muy relacionados, estaban muy juntos. Su círculo, el círculo íntimo de Pedro cambió, se relacionaba con pescadores, con personas del vulgo, con personas que quizás no eran las personas, quizás se podría decir ahora profesionales o que tenían un estatus, una forma de hablar muy correcta, sino con personas como eran ellos, pescadores, ¿no es cierto? Personas que eran pobres, que eran como esos grupos que no son minoritarios, pero que son mirados en menos, dejados a un lado porque no tienen algún título, algún cartón o alguna familia importante que los respalde, los pescadores. Que aún se ve eso en el tiempo de hoy. Y después cuando Pedro empieza a juntarse con Cristo, y así todos los que se empezaron a reunir en torno a Jesús, comenzaron a tener un cambio en su identidad. Al punto de que ellos no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero Jesús impactó a tal grado su corazón y su vida, que cuando Pedro negó a Jesús, algo que Jesús le había anticipado, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, dice que la última vez que él lo niega, una mujer le dice, tú hablas como ellos. Algo había cambiado en la identidad de Pedro. Algo había cambiado en él, en su forma de hablar. Algo tenía parecido a los demás. El círculo de Pedro cambió y su identidad comenzó a cambiar. Lo que yo quiero ahora tomar de la Escritura y tomar de ese pasaje de Pedro que leímos la semana pasada es cómo nosotros vamos a poder generar esos cambios. Cómo nosotros, escuchaba esto hace unas semanas atrás, no sé si estoy bien en cómo lo voy a decir, pero decía, hay un potencial dentro de ti que necesita ser explotado. No sé si el pastor cuando estaba el pastor hablando en Chihuayante, dice que dentro de nosotros hay algo. Hay algo en nosotros que quiere, que necesita, que requiere ser explotado. Hay algo dentro de cada uno de nosotros que quiere salir, que quiere que los otros lo vean, pero no por un tema de vanagloria, sino que es algo que está ahí y no puede estar prisionero, que está en nosotros y necesita ser explotado. Hay algo en nosotros y es una nueva identidad. Es el Espíritu de Dios que está en nosotros y que quiere generar en nosotros cambios que sean evidentes a los demás. Hay algo en cada uno de los que están aquí que ha recibido al Señor que quiere, que necesita ser explotado. Esa es la nueva identidad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros saquemos a flote. Hay cosas que las heredamos de nuestras familias, de nuestros padres, pero no se notan al principio. Por ejemplo, yo puedo haber heredado la forma de caminar de mi padre. No es, mi padre camina así. Pero no es esa forma de caminar. Pero es que él camina así, le dicen el patita de alicate. Entonces, yo no heredé esa forma de caminar. Pero si la hubiera heredado, no se hubiera notado, no hubiera sido notorio en mis días de niñez, porque no caminaba. Entonces hay cosas que tenemos en nosotros y que quizás van a desarrollarse con el tiempo y las personas van a poder verlas, pero no son notorias al tiro. Necesitan de un tiempo para que afloren. Eso es lo que pasa también con nuestra nueva identidad. Hay cosas que ya están en nosotros, genéticamente adquirimos cosas de nuestros padres y si hablamos de forma espiritual, genéticamente fue plantado en nosotros la persona de Jesús. Eso es lo que la Escritura dice. Dice que fue plantado dentro de nosotros el Espíritu de su Hijo, que nos permite clamar ahora, Abba, Padre. Dice que Dios plantó en nosotros la esencia de Jesús, la esencia del hombre que Dios dice que le agradó. Ese Jesús, esa esencia, ese Espíritu lo plantó dentro de nosotros, lo puso en nuestro corazón, dice la Escritura. Y eso está ahí ya, como genéticamente adquirimos cosas, genéticamente, espiritualmente hablando, que no existe la genética espiritualmente, pero por decirlo de alguna manera, hay cosas que ya están en nosotros, pero que con el tiempo, como un niño que cuando empieza a caminar se dan cuenta que camina igual que su padre,
pero en sus primeros meses no podían percibirlo. Cuando nosotros empezamos a caminar con nuestra nueva identidad, la gente va a ir viendo en nosotros y va a ir notando que tenemos algunos aspectos muy similares a los de Jesús. Y esto se va a ir formando, esto se va a ir desarrollando en nosotros. Son cosas que salen, son cosas que a veces nosotros incluso nos preguntamos, ¿por qué hago esto? ¿Por qué no sufro con hacer esto? ¿Por qué no me duele? ¿Por qué solo me nace? Porque son cosas que salen de nosotros porque Dios lo plantó en nosotros. Pero también hay cosas que se van adquiriendo. Con el tiempo relacionándonos con personas, vamos nosotros adquiriendo cosas de esas personas. La manera de hablar, la manera de pensar, la manera de pensar. La manera en la que piensa una persona que es influyente puede hacer que todos los que están en su entorno cambien su manera de pensar. Y la persona que por excelencia llegó a este mundo para cambiar la manera de pensar de los demás es Jesús. Y cuando Jesús se encuentra ahí y está con sus discípulos, según lo que cuentan los evangelios, y empiezan a rodear a Jesús estos discípulos y las multitudes, ellos comienzan a percibir en ellos, los demás y ellos mismos, cambios, porque Jesús tenía la capacidad de impactar su mente, su corazón, de impartir en ellos algo nuevo para que con el tiempo fuera creciendo eso que Jesús plantaba y la gente fuera descubriendo, aunque no estuvieran con Jesús, aunque estuvieran haciendo algo en contra de lo que Jesús les enseñaba, como Pedro negándolo, iban a ver cosas en Pedro que ya no iba a poder él sacar de su vida, porque Jesús había puesto en Pedro algo nuevo. Eso es la identidad. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta. Dice, vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice que él depositó en nosotros su espíritu, que es la arras, que es un depósito anticipado, que es algo que Dios ya puso en ti y en mí, que es las arras, el depósito anticipado de nuestra herencia, de nuestra herencia, que es cuando vivamos con Dios, cuando estemos eternamente con Él, lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Él puso un depósito en nosotros para que con el tiempo fuera aflorando en nosotros las características, cómo se mueven, cómo hablan, cómo se comportan los ciudadanos que van a adquirir esa posición. Porque todos los que van a adquirir esa posesión, eso que Dios prometió, que en la vida nueva, al fin, cuando todo esto se acabe, las personas que van a estar en ese lugar van a tener algo en común, una identidad parecida a la de Jesús. Rasgos parecidos a los de Jesús, no físicamente, porque no habrá físico. Habrá un cuerpo incorruptible, glorificado, pero los rasgos, lo que saldrá de nosotros va a ser muy similar a Jesús, porque Dios empezó una buena obra en nosotros. Y la buena obra que Él comenzó fue plantar primero la identidad, el espíritu de su Hijo en nosotros, para que con el pasar del tiempo fuera la gente y nosotros notando cambios en nosotros que generaran en los demás un impacto, porque nos vamos a parecer cada día más a Jesús y vamos a parecer cada día más hijos de Dios. Y va a salir a flote cada día más nuestra nueva identidad. Nuestra nueva identidad. Aquí dice, la identidad se construye en la relación del sujeto con su entorno y con los otros. ¿Saben que yo inventaba en una palabra y la anotaba por acá? Hábitat. Anotaba la palabra, meditaba en la palabra hábitat. Y cuando estaba haciendo esto quería recalcarles esto. Hábitat, en el Salmo 91, la Biblia nombra esta palabra, no como hábitat, pero dice el que habita, que habla de hábitat, ¿no es cierto? Habla de estar en un lugar. En el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus alas me cubrirá, ¿no es cierto? Y empieza a nombrar algunos beneficios que tienen los que habitan. Cuando nosotros, y esto lo pasamos en algún momento, lo dijimos así fugazmente, de que no se trata de tener la Biblia abierta en un salmo. El Salmo 91 era recurrentemente el lugar en donde las personas abrían la Biblia para traer protección, erróneamente.
Eso no es correcto. Porque dice que no los que abren el Salmo, sino los que habitan. Ahí está lanzando una palabra y dice, los que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. O sea, los que están cerca de Dios, los que tienen una morada, los que habitan, los que se plantan ahí y comienzan a vivir al punto de habitar, o sea, hacer que todo lo que les rodea sea el lugar donde ellos decidieron vivir y por consecuencia todo su entorno va a empezar a afectar lo que ellos son. El hábitat es lo que una planta necesita para crecer saludable. Hay plantas que no se dan en otros lugares. Por ejemplo, yo siempre me percato de esto, cuando uno va a Tomé, camino a Dichato, hay un banano se llama, o plátano, el árbol plátano. Hay un plátano, está muy verde, está muy bonito, pero no da plátanos. Porque el hábitat en Chile no permite que ese plátano, que ese árbol dé el fruto. Porque no está en su hábitat. No está en su hábitat. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos una nueva identidad y por eso yo quería compartirle esto. Esta va a ser la enseñanza de hoy. Repasamos la anterior y yo quiero decirles a ustedes cómo ustedes deben forjar. Y por qué a veces sentimos que nosotros tenemos estancado nuestro crecimiento. Porque a veces vemos que personas que son hijos de Dios, pero se apartan de la iglesia, dejan de tener comunión con los hermanos, dejan de tener comunión con el Señor, dejan de leer la Escritura, dejan de cantar alabanzas, dejan de orar. Parece que se pasman, parece que se estancan en su crecimiento y luego los vemos fuera. Y escuchen esto, son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Afuera hay muchos hijos de Dios. Pero no crecen. Están pasmados porque no están en su hábitat. Nuestra nueva identidad necesita un hábitat. La nueva identidad de Pedro, y para que Pedro fuese desarrollando en él una nueva capacidad de hablar, una nueva forma de pensar, necesitaba un hábitat. Y el hábitat de Pedro era estar cerca de Jesús. Y cerca de Jesús Pedro iba a crecer, iba a absorber. Por eso en el Salmo 91 no dice Jesús, pero era Él. El Hijo de Dios, el Padre, el Hijo, su Espíritu, el que habita al abrigo de Jesús. El que habita al abrigo del Padre, del Hijo y de su Espíritu, el que habita al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. El que hace del Señor su hábitat, el que hace del Señor su morada, va a empezar a tener beneficios en él. Y más adelante dice, caerán 1000 a su diestra y 10.000 a sus pies. Creo que es así, ¿no es cierto? ¿No? ¿Es al revés? Ya, pero dice algo así, dice que, ¿no es cierto? Dice que él verá caer, que verá cómo está la mortandad, verá la pestilencia, y dice que a él no le llegará. Y dice que él estará ahí siempre porque está a la sombra de Dios, porque está a la sombra de Dios no quiere decir tinieblas. ¿Saben qué quiere decir eso? Dice, el que habita al abrigo morará bajo la sombra, quiere decir que estoy tan cerca que yo estoy bajo la sombra de Dios, como mi hijo está bajo mi sombra, cuando el sol está alumbrando, y la sombra está hacia allá, mi hijo está aquí, dice que si tú estás al lado de Dios, Dios es tu sombra. Y tú estás apegado, eso quiere decir, el que está apegado. Amén. Por eso yo meditaba en esto, yo decía hábitat, la nueva identidad, nuestra nueva identidad, lo nuevo que Dios hizo en nosotros necesita un hábitat. Y el hábitat de nosotros como hijos de Dios, para que la nueva identidad vaya creciendo y para que vaya aflorando en nosotros lo necesario, es como ese plátano en Tomé, que debería estar en Venezuela, que debería estar en Colombia, y daría muy ricos plátanos, pero ese árbol no está en su hábitat, y se va a ver muy bonito, y su hoja va a estar muy verde, pero nunca va a dar su fruto. Y dice que el Salmo 1, dice, bienaventurado es el hombre que no anduvo en camino de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Y habla de ese hombre y lo nombra como un árbol que es plantado a orillas de aguas, de ríos. Dice que ese que está plantado ahí en el lugar correcto, su hoja nunca cae y da su fruto a su tiempo. Su hábitat. Nosotros somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Hábitat, el que está en.
No solo el que piensa, no solo el que escuchó, no solo el que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, el que está en Cristo, el que habita al abrigo, el que está bajo su sombra, los discípulos que le rodearon, ellos son nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasan. Y aquí todas son ellas nuevas. Mientras más cerca estamos de Jesús, más arranca de nosotros nuestra vieja identidad. Mientras más cerca estamos de Jesús, más empieza a desarrollarse en nosotros la imagen de Cristo, la mente de Cristo, los atributos humanos de Jesús. Empiezan a salir a flote, porque estamos en nuestro hábitat. Somos como un árbol que tiene que dar un fruto, que su hoja no tiene que caer y que necesita estar plantado a orillas del río. Y la Biblia dice que Jesús es ese manantial, esa fuente inagotable, es el lugar en donde no escasea el agua, en donde hay agua por siempre, y los que le piden a Él de beber no volverán a tener sed jamás. Así es. Entonces es importante que nosotros lo entendamos. Cuando la Biblia habla de nuestra identidad, o habla de los hijos de Dios, o habla de nosotros como una persona nueva, la Biblia siempre nos nombra de diferentes maneras. Dice que somos ovejas, dice que somos árboles, dice que somos vasos, y siempre da diferentes ejemplos, pero todos tienen algo en común. El vaso tiene un hacedor, tiene alguien que lo usa, tiene alguien que lo llena. El árbol tiene alguien que lo plantó, alguien que lo riega, alguien que le permite crecer, alguien que lo poda. La oveja tiene alguien que la cuide, alguien que la alimente, alguien que la busque. Porque todas estas cosas que Dios puso en la Escritura para hablarnos de nuestra nueva identidad, tienen en común que todas estas necesitan de alguien, y ese alguien es Jesús. Nuestra nueva identidad necesita de Cristo. La nueva persona que Él formó en nosotros necesita de relación, necesita de relacionarnos nosotros como hermanos, necesita de estar cerca de Jesús, necesita de estar siempre apegadito a papá. ¿Sí o no? Dice que nos da una libertad. Dice que en Romanos 8:15, creo que es Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Dice que ahora tenemos en nuestra nueva identidad no un espíritu que nos atormenta, no un espíritu que nos mantiene esclavos, no un espíritu que nos da libertad, sino un espíritu que nos permite dar libertad de a ese Dios que era tan distante para nosotros por nuestra condición, poder decirle Abba, Padre querido, Padre amado, Dios nuestro. Eso hace nuestra nueva identidad. Abba es la forma más íntima en que un hijo le habla a su padre. Algunos, ¿no es cierto? Y se busca, dicen que es papito o cosas así, pero es más profundo que eso. Abba es más profundo. Cuando dice que nos permite clamar Abba, Padre, quizás su nombre, incluso sus esclavos le podían decir Padre. A veces la gente que rodeaba a los hombres, que eran buenos, que eran maestros, le decían Padre. Pero cuando dice Abba, está hablando solamente de esa condición que tiene su hijo. Por eso dice que ahora somos adoptados, que no tenemos un espíritu que nos aleje, que nos esclavice, sino hemos recibido un espíritu que nos permite ser adoptados, el espíritu de adopción. Para ya no ser extranjeros, para ya no ser un esclavo que venga y le diga a su Señor Padre porque tiene que decirle, sino que le diga a Dios Padre porque es su Padre y porque ahora es su hijo, porque lo ha adoptado. Esa es la nueva identidad. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, para tener una identidad y para cerrar el próximo tiempo que nos juntemos, vamos a ver cuál es nuestro hábitat. ¿Cuál es el lugar en donde debemos estar? ¿Qué es lo que nos tiene que nutrir? ¿Qué es lo que permite y hace que se desarrolle en nosotros el crecimiento? Que entran muchas cosas y sobre todo entra nuestra relación. Nuestra relación, la relación de la hermandad, la relación de los hijos de Dios. Como dice el libro de Corintios, que siendo un cuerpo son muchos miembros, es fundamental, es esencial para que se desarrolle en nosotros nuestra identidad. Nuestra identidad, nuestro crecimiento.
Porque todo lo que está esparcido en nosotros es para la edificación, para el crecimiento, para que salga la identidad de los nuevos hijos, esos que antes eran extranjeros, advenedizos, pero que gracias a Jesús han sido convertidos en partes de la familia de Dios. Así que recuerda que si estás tú estancado, si ves que no hay crecimiento en ti, quizás no estás en el hábitat correcto. Quizás no te estás relacionando con las personas correctas. O quizás tú mismo o tú misma te has convertido en el hábitat de otras cosas. En donde cosas que a Dios no le agradan se sienten cómodas dentro de ti. Porque tú les has generado un hábitat para que vivan. Y nuestra nueva identidad tiene que empezar a hacer que todo eso muera. Y que nos sintamos bien. Porque estamos en el lugar correcto. ¿Ya? Así que yo les bendigo en el nombre de Jesús. Para que lo que está en todos nosotros siga creciendo. Para que el Señor genere los cambios que son los necesarios. Para que cuando la gente nos vea, juntos, nos vea juntos. Somos hartos hermanos nosotros. ¿Sabe que nosotros somos muy conocidos donde vivimos por nuestra unidad? ¿Alguien sabe que le tocaban a uno? Salían 9. Entonces, pero en ese ámbito, pero en todo, uno se enferma, uno está aquí, y todos ahí, y la gente nos reconoce porque somos hermanables. ¿Peleamos entre nosotros? Sí. Antes peleábamos a coscazo, más que coscazo. Pero somos hermanables y la gente nos distingue a todos, a la familia nuestra, porque somos hermanos unidos. Eso es lo que la gente tiene que percibir en nosotros, pero haciendo cosas buenas. Tiene que decir, wow, los de Visión del Reino, esos sí que son hermanos. Eso, uno se cae y van todos. Uno llora y todos lloran. Uno adquiere algo como Pamela, uno recibe una bendición y todos se alegran. Ellos sí que son hermanos. Ellos son hijos. Ellos parece que tienen un padre que los está instruyendo bien. Eso es lo que la gente tiene que decir de nosotros. Por eso Dios está hablando esto en este tiempo, que a veces puede parecer cansador, pero Dios quiere que en nosotros aflore una nueva identidad. La identidad que Dios ya plantó en nosotros con su espíritu, para que la gente nos reconozca, y aunque estemos como Pedro diciendo, no los conozco, no conozco a Jesús, la gente tenga que decir, tú hablas como ellos, tú caminas como ellos, tú te expresas como ellos, y tú haces todo lo que ellos hacen. En pocas palabras, ellos son tus hermanos. Y son todos hijos de un mismo Padre. Eso es lo que tenemos que generar. Cuando nosotros generemos eso, Dios no tiene problema en traer multitudes. Pero a Dios no le importan las multitudes en el buen sentido de la palabra. A Dios le importa la familia. Le importan sus hijos. Le importa que los hijos aprendan a ser hijos. Que los hijos aprendan a ser hermanos. Y si Dios quiere añadir, va a añadir. Si Dios es Dios, para Dios no hay nada imposible. Pero cuando nosotros estemos así, y cuando se caiga Bastián, no vamos nadie, no va nadie. Vamos todos a recogerlo. Así como lo tuve que recoger con espátula. Los amigos, cuando estaban cerca en los momentos malos, me acuerdo cuando estaba contigo, tuve que recogerte con espátula del piso, porque quiere decir que estaba derramado en su buen momento. Y el verdadero amigo, que a veces es como un verdadero hermano, estuvo en el momento más malo. Y ese es un hermano de verdad, y le dice, ¿te acordás cuando te recogí con espátula? Con escobillón, te barrí en la pala, te tuve que armar de nuevo. Eso es un verdadero hermano. Y eso es lo que Dios quiere generar en nosotros. Una familia en donde hay un padre y muchos hermanos, donde el mayor de los mayores es aquel al cual le vamos a seguir cantando, porque se merece toda la alabanza, toda la honra y toda la gloria por siempre. Amén.